¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Um, Hoy es un domingo, 2 de febrero del 2025, si no mal recuerdo, porque a veces ya no sé ni en qué día vivo, no sé si a ustedes les pasa, no sé si es lunes o si es domingo, o si es martes, a veces cuento los días al revés, viernes, lunes, martes. Eh, en el trabajo como tengo un calendario y de repente están marcadas todas las horas, todo ocupado, y nada más despierto y digo, tengo muchas cosas que hacer y ni empiezo y ya estoy, como dicen, agotado, ya estoy cansado y ni he empezado, nada más con ver el calendario. Así es que si hoy es 2 de febrero y están conmigo y vienen como yo, deseosos de encontrar paz, consuelo, perdón en la palabra del Señor, están en el lugar correcto. Están en el lugar correcto porque no hay otra cosa que hacer sino buscar eso. Si vienen por conocimiento, si vienen para que haya un milagro de bienestar en su vida, eh, siento defraudarlos porque no, no es la función, no es el anhelo de nuestro Señor Jesús, según lo veo en la Biblia. No era su meta corregir el aquí y el ahora, y el darnos un bienestar aquí y ahora, y el mejorar nuestra economía, y incluso sanar nuestras enfermedades. No era ese el propósito principal. Él hizo milagros, muchos milagros, y esos milagros fueron para una señal para demostrar su poder y su autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre la moral, todo. Pero su objetivo principal no era en sí darnos un bienestar aquí y ahora, en este mundo, sino guiarnos y apuntarnos hacia el lugar eterno, el lugar donde realmente por una eternidad estaremos o bien o estaremos perdidos. Bueno, estaremos no, espero. Déjenme excluir esa palabra. Hay un solo lugar donde las almas pueden ir según lo que dice la palabra de Dios. Un lugar de paz, de luz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, de gozo eterno. Y hay otro lugar de el llorar y el crujir de dientes también eterno. Entonces, ¿cómo hacer para estar en un lugar y en otro? Bueno, déjame decirte que no hay nada que podamos hacer nosotros. Y si eso es una mala noticia, pues déjame decirte que esa es la noticia. Que no hay ningún sacrificio, no hay ninguna ofrenda, no hay ninguna manda, no hay ningún santito, no hay ninguna vela, no hay nada que puedas tú hacer para ganar un lugar allá, cerca de Dios. Eh, Eso lo tuvo que hacer nuestro Señor Jesús. Fue el único santo, el único digno, el único que estaba a la altura de la deuda de la humanidad. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, porque era Dios mismo hecho carne, porque la deuda era tan grande como grande es Dios, porque la deuda es tan inmensa, el daño a la santidad, la suciedad es tan inmensa como grande es Dios. Entonces, no hay forma de lavar ni con todo el jabón del mundo tus faltas y mis pecados y todas esas cosas. No hay forma de corregir, no hay forma de restaurar en tus fuerzas. Por eso vino nuestro Señor Jesús, porque Él sí puede restaurar, Él sí puede dar vida donde hay muerte, sí puede lavar donde hay pecado, Él sí puede. Por eso, nuestra única esperanza debe estar en Cristo. Y nuestra única esperanza está en escuchar su voz y en hacer lo que nos manda y en buscarlo de corazón, porque de ahí en fuera cualquier buen intento, cualquier buena voluntad del hombre termina. Somos como seres humanos, me refiero a la humanidad en general, somos tan cambiantes, tan, tan enfermos, tan dados a hacer lo malo, eh, eh, que no tendríamos esperanza. Lo vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel una y otra vez, ofendiendo y pecando, yendo por caminos oscuros,
y Dios los restauraba y otra vez se iban, y Dios los sanaba y otra vez. El Antiguo Testamento nos demuestra claramente que la ley se hizo para que reconociéramos, como dijo Pablo, la ley es buena. Reconozco que la ley es buena porque la ley me muestra mi pecado. La ley nos muestra que no podemos. La ley en sí, los mandamientos te muestran y me muestran que no podemos constantemente, intencionalmente, totalmente. Pero el Nuevo Testamento es la buena noticia, las buenas nuevas, de que viendo nuestra desgracia, Dios se hizo carne para habitar entre nosotros, vivir entre nosotros como ser humano. Dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el único. Muchas de esas cosas que a veces eh, en el ambiente católico rezábamos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que... Y no entendíamos qué significa Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bueno, Cordero de Dios es el sacrificio mismo de Dios para que con su sangre lavara nuestros pecados. Ah, y entro con este tema porque hemos venido hablando del principio del año, hemos venido hablando de cómo debemos prepararnos, hemos venido hablando de que, ponernos listos y ponernos una meta y fijar nuestra meta en Cristo y no voltear hacia atrás y no ver lo que nos falta y todo eso que hemos estado hablando y de repente algo sucede en tu vida y fallamos. Y algo sucede de pronto después de una prédica y dices, se te va la santidad, ¿no? Termina el domingo, alguien se te cierra en el carro, vas manejando y empiezas a ofender, o empiezas a salir mal con tus hijos o con tu esposa, o discutes, en el trabajo algo sale mal, y dices, ¿qué es esto? ¿No? Estoy preparándome, ya oí que tengo que entrenar, ya oí que tengo que poner una meta, ya oí que la carrera va a ser difícil, y el diario vivir, la diaria tragedia del ser humano, de que todos los días nos enfrentamos a tomar decisiones, a tomar acciones y muchas de esas a veces, no a veces, muchas veces son malas. O sea, queremos, porque en el fondo creo que todos queremos hacer las cosas bien. En el fondo creo que todos quisiéramos tener una familia bonita. En el fondo creo que todos quisiéramos tener una familia hermosa, que todos fuera amor y paz. Y eso nos lleva, eso es lo que nos atrae de pronto del ambiente en la iglesia, que por lo menos, por un momento todos somos hermanos. Y Dios te bendiga y te abrazan y todo eso, y en tu familia, y traes a tus hijos a la iglesia, pero a veces dura muy poco. A veces dura tan poco que una media hora después, una hora después, ya estás igual. A veces peor. A veces peor porque la palabra de Dios es como un espejo, dice, que nos deja ver cómo somos en realidad. Y a veces nos olvidamos de cómo somos. Nos hemos tardado tanto en venir al espejo que andamos todos despeinados y rasguñados y desgreñados, desgreñadas más, sin peinarse más. O sea, qué fea. Bueno, en fin, por no venir a la palabra de Dios, que nos vemos mal y no nos hemos dado cuenta. Estamos sucios y no nos hemos dado cuenta. Y cuando nos damos cuenta, una de dos, o no nos importa o nos da pena. Y si no nos importa, nos hacemos insensibles. Y no nos importa porque el orgullo es tan grande que cómo cuesta trabajo que te digan que estás mal, que estás en pecado. No te digan la palabra pecado porque ahí ya el orgulloso dice, a mí no me vengan con esos cuentos y el orgulloso no quiere oír que está mal, el orgulloso no quiere oír de pecado, el orgulloso no quiere oír de juicio porque el orgulloso piensa que en él está todo, él puede, él hace su voluntad, él tiene la capacidad de hacer y construir y deshacer, etcétera, etcétera. Por otro lado, está el que reconoce su error, es consciente de su pecado, pero tampoco quiere salir. Y a este no le gusta que le digan que está en pecado, que está mal, porque sabe que está mal, pero no quiere que se lo digan. Este no es orgulloso, somos, ¿qué? Necios. Dice, hay una palabra en psicología, eh, se define una persona que todo el tiempo está yendo en contra, en contra, en contra, y, ay, se me fue el nombre ahorita.
el cerrazón, están cerrados, ¿no? Estas personas que sabe que está mal, pero está cerrado a que le corrijan. Sabe que está mal, pero se ha cerrado a que le digan por dónde caminar. Está mal, pero quiere seguir lastimándose y dice, así está cerrado. El que está enfermo de cerrazón es aquel que estando mal, viendo que está mal, sabiendo que está mal, sufriendo porque está mal, no quiere cambiar. Entonces hay dos extremos muy, muy grandes en esto. Y estas dos cosas son producto del pecado. El orgulloso cree que puede ser independiente, que puede solo. El que tiene esa razón es aquel que no ve o que no quiere ver su error y busca a quién culpar. Busca uh, un pretexto, busca una excusa, busca un psicólogo para que le diga, ok, sí, tú eres así porque esto, porque aquello, porque a ti te abusaron, porque a ti te lastimaron, porque a ti te traumaron, porque a ti te defraudaron, porque a ti te robaron, porque a ti te quitaron, porque quedaste huérfano. Un psicólogo te va a decir por qué, pero no te va a decir cómo salir de ahí. Te va a decir cómo aceptar la situación, cómo vivir con esa situación, pero no cómo salir. Y esas cosas hacen que esta humanidad, este tiempo, esta generación sea dura de escuchar la palabra de Dios, sea dura para escuchar la palabra de Dios. Y el tema de hoy, el título de hoy es Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia. Decía mi hermano que escuchó una prédica que le decían, si quieres aprender un versículo, apréndete este, es el más corto de la Biblia. Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. Nada más. ¿Quieres aprender un versículo de memoria? Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Eso es todo lo que dice ese versículo. Jesús lloró. Y está en medio de una situación humana, una situación familiar, una situación que todos vivimos. ¿Sabes dónde está este versículo? Está en medio de la historia donde Lázaro ha muerto. De la historia donde le avisaron al Señor Jesús que Lázaro estaba enfermo. Si empiezas a leer el versículo, el capítulo 11, te lo voy a parafrasear un poco. Empieza y le dicen, tu hermano, tu amigo Lázaro está enfermo. Al que amabas, Lázaro, al que amas, está enfermo. Y en medio de esa enfermedad, y bueno, voy a esperar para ir. En medio de esa espera, Lázaro muere. Y las hermanas, María y Marta, están llorando y sufriendo porque su hermano Lázaro había muerto. Y hay muchas enseñanzas en estos capítulos, en este capítulo, que pudiéramos aprender. Hay muchas cosas. Hoy quiero enfocarme en por qué Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús Dios mismo, dice que lloró. Ahí está Marta, ahí está María, que acaban de perder a su hermano, lo que representa muchas cosas en ese momento, en ese ambiente, en esa cultura. Unas mujeres que quedaban sin el apoyo de un hombre, un hermano o un esposo, quedaban a la deriva totalmente. Quedaban excluidas de la sociedad porque una mujer no podía trabajar, no podía ser parte de la toma de decisiones, entonces quedaba simplemente como una barca a la deriva y tenía que hacer lo que le decían, tenía que recibir lo que le decían, lo que recibía. Han oído esta parte donde leímos en el libro de los Hechos que tuvo que escogerse a ciertas personas para dar y cuidar a las viudas. ¿Y por qué a las viudas? Por qué la cuestión era cuidar a las viudas? Bueno, porque una mujer que quedaba sin apoyo, sin protección de un hombre, quedaba sin ningún voto de voluntad. Eran totalmente excluidas de todas las decisiones. Entonces, cuando una sociedad no se preocupaba por las viudas eran las que más sufrían las consecuencias de la pobreza o de la distribución o de la igualdad, de todas esas cosas. Entonces, estamos viendo aquí que María y Marta están llorando porque su hermano ha muerto, pero también su situación ha cambiado. Llega nuestro Señor Jesús y en medio de este dolor sucede el milagro.
Dios resucita a Lázaro. Pero hay todo un ambiente aquí, hay todo un ambiente que quisiera cuidadosamente desarrollar. Jesús lloró. Y te hablé al principio de un hombre una condición del ser humano de ser orgulloso, de no querer oír ni escuchar que está mal, porque sabe que está mal, pero cree que puede solo. Y por otro lado está el que tiene esta cerrazón, este que se niega, este necio que sabe que está mal, dice la palabra de Dios, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y no hay Dios no solo porque está sufriendo, pero no hay Dios porque quiere seguir haciendo las cosas que está haciendo y quiere seguir en maldad, etcétera. Son dos extremos muy enormes. Un orgulloso, un necio, uno que está enfermo de esa razón. Pero en medio de estas dos cosas, o en estas dos cosas, existe algo que se llama pecado. Y Jesús lloró cuando Lázaro murió. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Jesús lloró porque había muerto Lázaro. Jesús lloró porque no llegó a tiempo. Jesús lloró porque sintió feo por la familia. ¿Por qué lloró Jesús, nuestro Señor Jesús? Bueno, Lázaro había muerto. Habría que expresar un poco qué es la muerte. ¿Dónde empezó la muerte? ¿Qué significa la muerte? La muerte tiene dos grandes sentidos, dos grandes meanings, dicen en inglés, dos grandes sentidos. Y quiero llevarte algunos versículos en la palabra de Dios para presentar este tema y luego presentarte una exhortación y una palabra de ánimo y esperanza. En medio de este llanto y de este dolor hay una gran palabra de esperanza. Aún en medio de esta escena donde hasta nuestro Señor Jesús dice lloró, hay esperanza. Acompáñame, por favor. Abre tus sentidos 15 minutos. Estoy de pie porque no quise estar sentado para la prédica, porque sentado pues me alargo, parado me canso y ya quiero terminar. No quiero estar de pie por respeto a la palabra. Entonces, permítame orar y vamos a leer unos versículos. ¿Te parece? Padre bendito, Señor, si no fuera por ti, Señor, ninguno, yo menos, Señor, estaríamos aquí. Si no fuera porque tú tienes un plan, Señor, que a veces no entendemos, pero que a pesar de nuestras obras, tu plan no lo vamos a estorbar. Eh, Estamos aquí, Señor, y si no fuera porque tú así lo has decidido, no estaríamos aquí. Señor, y si nosotros algún día no llegamos a estar aquí es por nuestra decisión, no porque tú, Señor, seas malo o porque tú seas un injusto, es porque tú eres santo, Señor. Y, y el que está en maldad constante, el que conscientemente peca y no se arrepiente, el que conscientemente camina mal y no endereza sus caminos, no busca la luz del Señor, no puede estar ahí. Así es que hermano, no te preocupes, si estás aquí es porque Dios está esperándote todos los días, de nuevo, todos los días, que te arrepientas mientras haya vida y esperanza, dicen, mientras haya vida. El problema es que nadie tiene contado nuestros días. Y así como un domingo puede haber una predicación y al mismo domingo puedes cometer un error tremendo, eh, así es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana en tus fuerzas. Pero Padre bendito, yo te suplico que pongas en nosotros esa luz, esa sed de ti, Señor, esa hambre de tu palabra. Señor, transforma nuestros corazones, transforma nuestras mentes, pero antes que nada, perdónanos, Señor. Perdóname, Padre bendito, perdóname, Señor, por mis errores. Yo sé que eres tú, Señor. Yo no podría estar aquí, pero si tú me permites estar aquí, lava mi corazón, lava mi mente, lava mis ojos, para que tu palabra, Señor, llegue a quien debe escucharla hoy. Y que tu palabra eche raíces y cambie vidas y transforme corazones y cambie mentes, Señor.
mentes trastornadas a mentes sanas buscándote de ti. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Es, es doloroso um, conocer la palabra de Dios, ser consciente de cuando está mal. Para mí es muy doloroso estar consciente de que he pecado, porque entre el dolor y la vergüenza no sé cómo aproximarme a la palabra. Pero déjame decirte que Dios es siempre fiel, y hoy buscaba un mensaje para todos, principalmente para mí, porque creo que todos pecamos. Creo que todos cometemos pecado. Ok, no todos los pecados son del mismo tamaño, ¿verdad? No es lo mismo, según nosotros, decir una mentira, robarte un chocolate, que matar o llenarse las manos de sangre o cometer una aberración eh, en muchos sentidos. No es lo mismo, según nosotros, ¿verdad? No es lo mismo adulterar, no es lo mismo simplemente observar a la mujer que del prójimo. No es lo mismo, decimos. Pero déjame decirte que delante de Dios sí es lo mismo. O sea, si nos balanceamos entre nosotros, hay a quien ni siquiera quisiéramos acercarle por lo sucio de su pecado. Y sí, tienen razón. Hay pecados que son muy escandalosos y sucios. Ah, pero delante de Dios todos los pecados son igual. Ahora, esto es excusa para... No estoy hablando de excusas. Por favor, no caigas en el error del orgullo ni del cerrazón. No caigas en que eso a mí no me toca, eso yo no lo entiendo. No, por favor, abre tu corazón. Sé sincero en este momento, porque no estoy ni juzgándote porque no te conozco, ni me juzgues porque tampoco conoces mi historia, tampoco conoces mi vida. Yo no conozco tu vida. No sé por qué eres así, no sé por... Pero no se trata de juzgarnos. Ni te estoy juzgando ni me juzgues. Abre tu corazón, simplemente para que puedas entender tu condición. Tu condición, no la mía, tu condición. Y la condición dice que un día todos vamos a morir. ¿Qué tiene que ver eso con el pecado? Bueno, déjame decirte que la muerte física es el resultado del pecado. Es más, la prueba de que todos somos pecadores es que todos vamos a morir. Que todos vamos a morir. Nadie es eterno. En este cuerpo nadie es eterno. ¿Cómo sé entonces que el pecado y la muerte tienen una relación? ¿En qué se relacionan? Bueno, mira, si me permites decirte que la palabra de Dios es la autoridad completa, déjame decirte que en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, está ahí ese letrero de peligro. No cruzar, no abras, no toques, no vayas, no, por favor, no. Y es un letrero que Dios puso. Es un letrero que Dios mismo escribió. Me imagino que irrespetuoso es pensar que Dios dice, por favor, no vayas por aquí. No es un por favor, no es que es una súplica de parte de Dios, es un mandato de Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer. ¿Había restricciones? No, había libertad. De todo árbol del huerto puedes comer. Eres libre de hacer todo. Todo esto es tuyo. Dios puso al hombre, dice unos versículos anteriores, que creó al hombre y lo puso en el Edén para que gobernara y diera orden a toda la creación, una gran responsabilidad. Todo, de todo árbol. ¿De qué árbol no? De todo árbol puedes comer. Más del árbol. Esta palabra más es el cordón de dice no pasar. Es, todo está bien, nomás no te metas en esto. Dice, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento, el de la ciencia, ciencia tiene que ver con eso de investigar
y de darte cuenta, de descubrir, de razonar. Ciertamente del árbol de la ciencia, el día que comas del árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia te va a dejar saber que ese día vas a poder ver entre el bien y el mal. El árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Todo estaba bien. Dios había puesto al hombre no en inocencia absurda, no en inocencia eh, infantil, porque le había dado gobernar la creación completa. Solo había puesto una marca: no comas de este árbol, no comas. Una sola señal de obediencia. Eres libre de hacer todo, pero de este que te digo, no comas. A veces nos permiten todo y de lo que nos dicen no es lo que más buscamos. ¿No te has dado cuenta que te dicen, todo, no pase por aquí? Ay, vas por ahí. Nomás esto no, y vas por ahí. No pasar, no caminar, no abrir, no tomar, no tocar, es como un, como un reto. No sé qué pasa en el corazón del ser humano. Te dicen, no haga esto, y ahí vas. No haga, y ahí tocas. No, no digas, y no oigas, no veas, no, y vamos. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya ahorita ya porque el pecado está en nosotros. ¿Cómo sabemos que el pecado está en nosotros? ¿Y qué relación tiene el pecado con la muerte? ¿Qué relación tiene la desobediencia con el pecado? Bueno, aquí vemos que Dios dijo, de todo puedes comer menos de este. Lo único que estaba pidiendo era obediencia. No era un sacrificio, era una prueba de obediencia. No comas de este árbol. Así es que, pues viene el enemigo y trae esa mentira en la que hemos caído muchas y repetidas veces. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, todo está bien, viene el enemigo y viene con sus mentiras. Todo está bien en el matrimonio y viene el enemigo y viene con sus tentaciones. Y todo está bien en la escuela y viene el enemigo y viene con el copiar, el no hacer la tarea, el tratar de cortar caminos. Vienen los amigos y toma de esto, fuma tantito, ve aquello. Viene el enemigo y te dice, puedes tomar esto, nadie te ve, puedes usar esto, es bueno, te va a dar felicidad. Viene el enemigo con mentiras por todas partes, en todos sentidos, ¿verdad? Y dice Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Dios le acaba de decir, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Viene el diablo y dice, no morirás. Primero le dice a Dios, mentiroso, le dice a Dios, argüendero, no sé por qué, pero le dice, no es cierto, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este momento de mi vida yo quisiera ser tan infantil, tan inocente como un niño. Porque, cuando conoces entre el bien y el mal, la tendencia siempre es al mal. El niño a veces comete errores, pero en su inocencia no sabe. No sabe que se hace del baño y que eso es feo. Es inocente, un bebé. Simplemente se hace del baño, hay que cambiarlo. Pero un adulto que se hace del baño, digo, no es porque a no ser de que esté enfermo o alguna situación, pero un adulto que se hace del baño, lavarlo, bañarlo es, si me entiendes la comparación, asqueroso. A veces tenemos que hacerlo aún así, lavarnos entre nosotros. Pero dice aquí que el diablo vino y dijo, no, no es cierto, no vas a morir. Absurda, la mentira absurda que puso la duda y que creó estos dos mundos, un orgulloso y un cerrazón. El orgulloso piensa que ahora puede ser como Dios, conocer entre el bien y el mal. El cerrazón conoce entre el bien y el mal, pero se cierra y se aferra a que lo que él decida está bien. Qué horrible. Bueno,
Esta desobediencia de comer del árbol trajo consigo la muerte física, y el símbolo de la muerte es que hubo separación entre el hombre y Dios. Porque antes dice que andaba Dios entre el ser humano en el Edén, y su espíritu estaba ahí, caminaba y hablaba con Adán y con Eva, con el ser humano, y todo estaba precioso hasta que vino esta separación. Dios no puede estar donde hay pecado, y como el hombre estaba en pecado de desobediencia, Dios no podía estar ahí. Y hay una separación, y hay una muerte. Y la muerte trajo dolor. La muerte trajo dolor, porque, porque el pecado siempre trae un castigo. El pecado siempre trae un castigo. Y el castigo es la muerte emocional, la muerte de la felicidad, de la alegría, la paz, la tranquilidad. El pecado siempre trae muerte, y la muerte trae pudedumbre. Oíme a mí. No, o sea, trae cosas feas. La muerte trae cosas degradación, la muerte representa a gusanos, mal olor, destrucción. Esa es la muerte. El pecado trae todo eso, trae la muerte. Cuando alguien falla, trae primero eso a su vida. No hay felicidad porque algo está mal. Cuando alguien peca, trae eso a su ambiente, a su familia. Y hay un gusanos, y hay mal olor, y algo se está echando a perder, y en la casa algo huele mal, y la familia algo huele mal. En una relación, cuando hay un pecado, uno de los dos huele mal, ya sea la mujer se adulteró o el hombre se adulteró, hay algo que está mal. La muerte, el pecado trae muerte. ¿No me crees? Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pablo, hablando del pecado, de la maldad, dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. La ganancia, paga tiene que ver con salario. La ganancia, lo que obtienes del pecado no es prosperidad, no es economía, no es salud. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay otra. No, no podemos decir que, bueno, pequé tantito, que tanto es tantito. Recuerda que el pecado delante de Dios tiene el mismo peso. No importa el pecado. La paga del pecado es muerte. Y la muerte huele mal. Y la muerte trae dolor. Y la muerte trae separación. Y la muerte trae un montón de cosas. ¿Quién no ha estado en un funeral? ¿Quién no ha estado en un funeral cuando muere alguien cercano? Hay mucho dolor. Y si no es alguien cercano a ti y estás ahí, ves el dolor de los parientes cercanos, y tu corazón se hace nudo. A lo mejor no conoces a la persona, pero a veces no sabes ni qué decir porque ves el dolor. La muerte trae dolor. Ahora, por qué enterramos a los muertos? Porque por mucho que amemos a la persona que ha muerto, no la pudiéramos dejar en la casa, ¿verdad? Hay que sacarla de la casa, hay que llevarla a un lugar. Porque imagínate lo que sucedería dejar al ser más querido en medio de la sala, muerto. No se podría. El olor sería insoportable. Y además, nadie podría visitarte en tu casa. ¿Por qué? Porque olería muy mal tu casa. ¿No será que a veces tenemos el muerto en la casa y sentimos que nos quedamos solos? ¿No será por eso que a veces los amigos se van? ¿No será por eso que a veces hay distancia entre amigos, entre hermanos, entre familiares? ¿No será que el muerto apesta, dicen? ¿No será que es mejor corregir? ¿No será que los hijos y la familia y no quiere estar? O sea, el muerto, ¿quién es el muerto? ¿De quién es el muerto? Y a veces queremos obligar a nuestros amigos a estar ahí cuando el muerto apesta. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte.
esta comparación tiene que hablarse así. El haber pecado te ensucia. ¿Sabes? Hay una película que se llama El Monstruo. No te la recomiendo. Eh, habla de una persona, es real, es un caso real, en Latinoamérica, una persona que secuestraba niños y abusaba de ellos y luego los aniquilaba. Y lo arrestan y la cosa es que es una historia real porque fue tan astuto que escapó, estando preso, escapó porque convenció a los que estaban ahí de que él no era el culpable o él no era al que andaban buscando. Y es una trama donde como la maldad en una persona es tan grotesca que, pero como es un caso real, da asco. No es una ficción. Bueno, en un momento dado, este monstruo, hablando de lo que es el pecado y lo que huele mal y por qué nadie se acerca y cuando estás en pecado te sientes rechazado. Bueno, en un momento dado, este monstruo, estando en la cárcel, sabes que a los que violan y esas cosas los golpean dentro de la cárcel, en todas las cárceles creo en el mundo. Bueno, este lo que hizo fue llenarse de suciedad, fue al baño y se llenó de toda suciedad. Sí, se llenó totalmente. Entonces no le querían ni pegar porque pues no querían ensuciarse de que estaba lleno de... Y fue la única forma que se llenó más de pecado, se llenó más de suciedad, ¿no? Eh, es grotesco este ejemplo que te pongo de un caso real, porque el pecado es sucio, es apestoso. El pecado trae muerte, pero también trae contaminación, trae un efecto alrededor de todo tu ambiente, trae un efecto alrededor de todo tu ambiente y por eso el pecado es algo que Dios rechaza totalmente. Por eso es la razón de que Dios no puede estar donde hay pecado. Y no quiero decir que Dios te abandona, simplemente no puede estar donde hay pecado. Todos hemos pecado, todos tenemos la tendencia al pecado, todos le hemos fallado a Dios, todos. Te hablo a ti orgulloso, te hablo a ti sin razón, te hablo a ti que estás en medio, que dices, pues tal vez unos sí, otros no, todos. Dentro de nosotros está la tendencia al pecado, dice Pablo, cuando en Romanos dice que dentro de él hay maldad, que aunque ha sido revivificado por el poder y la esperanza en Cristo, sigue habiendo en él una tendencia al pecado. Todos hemos pecado y si no me crees, pregúntate, ¿vas a morir? Claro que vas a morir. Eso significa que en ti hay pecado, porque el pecado trae muerte. Si bien no trae la muerte tan repentina como un accidente, como un pecado tan grande, trae muerte. Ahora, este mensaje es, wow, que castigador, ¿no? Mira, los mensajes ahora en la Biblia, paréntesis, los mensajes no en la Biblia, perdón, los mensajes actuales en las iglesias populares es no hablar de lo feo, porque dicen, ya estamos muy llenos de problemas todo el mundo, todo el día, perdón, toda la semana, y llegar el domingo a que nos hablen otra vez de problemas, no queremos, déjame decirte que ese tipo de prédica lo que ha hecho es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea tan ligero que la mentira de que a final de cuentas Dios va a perdonar hace que una gran cantidad de humanidad siga pecando, porque a final de cuentas, pues me arrepiento y Dios me perdona. ¡Wow! Ha provocado tanta desinformación que pensamos que con que al último momento abra mis ojitos y diga, Señor, me arrepiento. No, no es así. El arrepentimiento debe ser genuino, del corazón. Y dice la palabra de Dios que al pecador Dios le va a cerrar, al pecador constante, Dios va a cerrar su corazón de tal manera que no va a poderse arrepentir, porque no va a entender ya el concepto entre lo bueno y lo malo. Es como un ciego que ya no va a poder ver nada. Entonces, discúlpame que te hable de que el pecado está en todos, de que la señal de que todos estamos pecados es que en pecado todos vamos a morir. Discúlpame que te diga que la paga del pecado es muerte. Discúlpame que te diga que la muerte apesta. Discúlpame que te diga que el pecado provoca rechazo, porque te lo tengo que decir, porque si no, no podríamos entender la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, aún estando sucio, aún estando muerto,
aún estando en esa condición de apestosos, dice que Dios murió por nosotros. Y Efesios 2, capítulo 1, dice que Dios nos dio en esa condición, nuestro Señor Jesús. Y si vas a Efesios, puedes leer una gran, gran belleza, una gran, gran declaración. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aun cuando andábamos en pecado, así sucio y apestoso, Él vino a lavarnos. Y Él vino a morir porque no había otra forma de lavarte. No había otra forma de lavarte. Él es la esperanza. La muerte sin Cristo es el destino de toda la humanidad. Y dice este pasaje de Juan capítulo 11, que vinieron y le dijeron, tu amigo, tu amado, Lázaro, está enfermo. Lázaro está enfermo. Y dijo, ok. Todavía se quedó 2 días. Si tú lees aquí el capítulo 11, dice que le vinieron, le dijeron, ¿no? Versículo 3, enviaron pues las hermanas de María y Marta a decirle a Jesús, al Señor, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Versículo 6 del capítulo 11, cuando yo, nuestro Señor Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, nuestro Señor Jesús estaba haciendo su labor, estaba predicando, estaba trayendo las buenas nuevas, le dicen que está enfermo su amigo, ok, y se queda 2 días más. Hay muchas enseñanzas aquí. No quiero detenerme en cada una de esas enseñanzas donde dicen que si nuestro Señor Jesús sabía por qué se quedó, que si lo hizo a propósito. No, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que Jesús lloró. El tema de hoy es que el pecado trae muerte. El tema de hoy es que la muerte es sucia, es apestosa. El tema de hoy es que no hay vida más que en Cristo, nuestro Señor. Entonces, le dicen que está enfermo, se queda 2 días. Después, el versículo 17 dice que vino nuestro Señor Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando llega al lugar, ya tiene 4 días que ha estado enterrado. Y viene Marta corriendo, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. En el orden de ideas que te estoy diciendo acerca de el pecado y la muerte, si hubiera estado Jesús en tu vida, tal vez no habrías pecado. Si hubieras estado aquí, él no habría muerto, dice. Si Jesús estuviera en tu vida todos los días, tal vez no morirías, tal vez no pecarías. ¿No quisieras dejar de pecar? ¿No quisieras ya no cargar con esta absurda dolor que en uno de los casos trae hasta intentos de suicidio? Cuando la persona es consciente de que ha cometido un error, un pecado, ¿cuántas veces no la desesperación lleva a una decisión absurda? Pero antes de eso, ¿no te gustaría tener a Cristo en tu corazón? En Él hay paz, en Él hay vida. ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué pasarnos y exponernos media hora después del servicio a tener conflictos y problemas con los más cercanos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares? ¿Por qué arriesgarnos a que toda la semana sea un dolor? Si puedes conservar esto que sientes ahorita, la paz de saber que estás a los pies del Señor. Porque déjame decirte que la Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está Él. Ahorita no hay mejor lugar para ti que aquí donde estás, porque Jesús está aquí. No hay lugar más seguro para ti que en este momento que Jesús está aquí. Quédate con el Señor Jesús. Quédate con Él en el corazón. Dice que hacía 4 días y le dijeron, si hubieras estado aquí no habría muerto. Si hubieras estado aquí no habría muerto. Y Jesús le dice, no se trata de que esté aquí o no esté aquí. Se trata de que crees en mí.
¿Crees en mí? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente crees eso o crees que Jesús es un amuleto que puedes sacar y guardar? ¿Crees que Jesús es todopoderoso para conocerte todo el tiempo, para escucharte todo el tiempo, para verte todo el tiempo, para estar contigo todo el tiempo? ¿Crees eso? Dice el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree en mí, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, aunque haya pecado, aunque esté sucio, aunque estés embarrado hasta los codos de pecado. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. En Él hay vida y resurrección. En Él es la única esperanza. No en corregir tu actitud, no en ir con un psicólogo, no en el hacer promesas, no en el hacer juramentos, no en el hacer una manda, no en llevar flores, no en llevar velas, no en leer 20 Padres Nuestros, 40 Aves Marías y el Rosario 5 veces. El que cree en mí, Él es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la vida quiere decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vienes a Cristo, lo recibes su poder, su Espíritu Santo, recibes su perdón, recibes la bendición, recibes al Padre, recibes al Hijo, eres lleno del Espíritu Santo y entonces hay resurrección, hay esperanza. Y cuando hay resurrección, hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Dice que teniendo todo esto, porque dijo, Jesús estaba seguro de lo quién era y de lo que hacía, y Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús lloró. A ver, Jesús es todopoderoso, es el Hijo de Dios, tiene poder y autoridad para hacer y deshacer todo. Y dice el versículo 35, en el 34 que les preguntó, ¿dónde lo pusiste? Dijeron, Señor, ve y ve la tumba, ve el lugar donde está, ve el lugar donde termina el pecado, ve el lugar a donde el pecado nos lleva a la muerte. Y dice que Jesús lloró. ¿Jesús lloró porque estaba muerto Lázaro? Obviamente no, porque Jesús tenía el poder y la autoridad para darle vida. Jesús lloró porque su amigo había muerto, Jesús lloró porque no llegó a tiempo, Jesús lloró porque estaba las hermanas y eran sus amigas y sintió feo. Jesús lloró, creo, y este es el mensaje que Dios me ha dado, que Jesús lloró porque ve nuestra tendencia al pecado, porque ve que somos necios. Jesús llora porque nos ama tanto que ve que por nuestra propia decisión estamos abriendo camino para ir a un lugar oscuro. Jesús lloró porque cómo te expresa de otra manera su amor por ti, cómo se ha dado su vida por ti, seguimos fallándole. Jesús lloró porque a pesar de que me ha hablado y me ha abrazado, vuelvo a pecar. Jesús lloró porque ha estado contigo, te está llamando, te está invitando, te está pidiendo, te está hablando de que puedes vivir una familia perfecta, familia amorosa, una relación. Dios te está diciendo que si no puedes, Él te da fuerzas. Dios te está diciendo que si no hay amor, Él puede darte amor, que si no hay esperanza, Él puede dar la esperanza, que si no hay economía, Él puede hacerlo todo, Él puede mover montañas. Jesús te está diciendo, te amo tanto que di mi vida por ti. Jesús lloró porque el pecado, que significa la muerte, está presente en nosotros. Jesús lloró porque, porque le duele verte en pecado.
porque le duele verte y verme en esa angustia de saber y de recordar y de decir, ¿por qué volví a caer? Jesús lloró porque dice, yo he estado contigo, quiero estar contigo. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Jesús es tu Padre. ¿Por qué no te has acercado? ¿Por qué te cuesta trabajo leer la Biblia? Jesús lloró porque dice, quiero que vengas a mi casa el domingo y ya estás ansioso por irte. Y solo han pasado unos minutos. Jesús lloró porque dice, yo quiero estar contigo toda la eternidad. Y por un pedazo de mugre, por un sabor a pecado, ¿te alejas de mí? Jesús lloró. Jesús lloró. Y aquí hay otro versículo que me habla de esos observadores que entre orgullosos y cerrazón están los que creen que ya la hicieron. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Están estos santurrones, legalistas, que piensan que ellos ya están del otro lado. Están criticando a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué llora? Si Quito le dio la vida a un ciego, ¿a poco no puede resucitar un? ¿Por qué llora Jesús? Estos santurrones dicen, ¿cómo volvió a pecar? Esos santurrones están criticando la obra del Señor Jesús en la vida de otra persona y déjame decirte, cada cabeza es un mundo. La relación es personal. La relación es personal y yo no tengo derecho a decirte a ti cómo es posible que has estado viniendo a la iglesia y vuelven a tener problemas como pareja o vuelves a tener problemas con tus hijos o vuelves a caer en esta droga o vuelves a caer en eso. Yo no tengo el derecho. Lo único que te puedo decir es, como me dijo Dios a mí, Jesús lloró, me alejé de él. Jesús te ama tanto que dio su vida. Jesús le duele cuando te ensucias. Jesús llora no por impotencia, sino por lo que ve que vas a sufrir, que voy a sufrir, porque es mi decisión, porque nos dio libre albedrío, porque yo decido pecar. Y Jesús llora porque decidí mal. Jesús llora porque voluntariamente me alejé de él. Jesús llora porque sabe a dónde voy. Cuando he pecado, ¿dónde está mi destino? Olvídate ahorita de que si la salvación es eterna, de que no estoy queriendo tomar ese tema. No busques excusas mentales. Por favor, no te distraigas, hermano que conoces la palabra. No te distraigas orgulloso pensando que este no es para ti. No te distraigas necio que dices, "Ay, todos los cristianos son iguales". Y no te distraigas. Jesús lloró porque lejos de él solo nos espera la muerte y el dolor. Y un dolor eterno. No un dolor como el que pasaste cuando te descubrieron en el pecado y la vergüenza. No, Jesús llora porque el infierno es un lugar del llorar y el crujir de dientes. Y hay quienes todavía lo critican y critican la obra de Jesús en tu vida. Olvídate de esos. Y si tú eres uno de esos, arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete pronto. Porque esos que criticaron a Jesús también fueron los que lo crucificaron. Esos que criticaron la obra de Jesús en tu vida también fueron los que lo crucificaron, porque ¿te acuerdas que había falsos testigos que aún viendo al cojo brincando en el templo dijeron, es mentira, este no lo sanó? No te creas, santurrón.
No te crees religioso. Vio el dolor, vio la tumba, les pidió que movieran la roca. ¿Por qué no la movió él? No, 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 no preguntes, no cuestiones la palabra de Dios. Una vez oí un absurdo mensaje en el que decían, ¿por qué Dios, Jesús estando ahí en la tumba, no movió la roca para y que saliera Lázaro? Dios no quería ser espectacular, nuestro Señor Jesús no vino a ser el maguero, no venía a ser, no era el milagrero, venía a poner las cosas en orden. Ustedes lo enterraron, abran la puerta. Ustedes lo amarraron, desamárrenlo. Dice en el versículo 45, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esta poderosa palabra, que si pones tu nombre ahí, encontrarás resurrección. Juan, ven fuera. María, ven fuera. Elizabeth, Margarita, Pedro, no sé cómo te llamas. Eduardo, ven fuera. Es la orden que te está dando Dios. Ven fuera, sal de ese pecado. Gritó y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dios te está diciendo por nombre, sal de ese pecado, ven aquí, ven a la luz. Y a la congregación le está diciendo, desamárrenlo, suéltenlo, ayúdenlo, restáurenlo, intégrenlo. No lo critiquen, ya no apesta, porque ya no está muerto. Ya no huele mal. No tengan miedo de acercarse al apestoso que estaba muerto, porque el Señor Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Ya lo puedes abrazar, ya te puedes acercar a ese pecador absurdo, porque Lázaro fue resucitado por nuestro Señor Jesús. Jesús lloró, porque a veces damos a un muerto por muerto y aun viendo que Dios lo ha resucitado, seguimos viéndolo como un muerto. Jesús lloró por la incredulidad del ser humano, Jesús lloró por la desobediencia, Jesús lloró por lo que nos espera, Jesús lloró porque te está llamando y no vienes, porque me está gritando y no salgo. Jesús te ama. ¿Quieres escuchar su voz? Escucha esto. Porque de tal manera Dios amó al mundo, de tal forma Dios amó al mundo, de una gran manera Dios amó al mundo, que dijo, para que el mundo tenga vida eterna y para que el mundo tenga esperanza y para que el mundo tenga una oportunidad y para que el mundo deje de estar en ese dolor, entrego a mi Hijo. Y dice, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no para que todo aquel que haga, que cumpla, que brinque, que salte, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú crees y entiendes realmente que tú y yo no podemos en nuestras propias fuerzas hacer nada? Entonces, cierra tus ojos y dile, Señor, ya entendí que una y otra vez, Señor, vuelvo a pecar, Padre bendito. Te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida y a mi mente, Señor. Que tomes control de todo, Señor, todo momento, todo día. Señor, en el nombre de Jesús rechazo el orgullo que he tenido. En el nombre de Jesús rechazo esa cerrazón y esa necedad de quererte aceptar. En el nombre de Jesús dejo de criticar, Señor, y dejo vivir, Padre bendito. En el nombre de Jesús te invito a que vengas a mi vida, Señor. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero hablarte como mi amigo, quiero hablarte como mi padre, quiero hablarte como mi hermano. Quiero hablarte, Señor, personalmente, decirte, perdóname, Señor. Perdóname, por favor, te lo pido. Restaura mi vida, Señor. Restaura mi trabajo, restaura mi familia, restaura, Señor, si es posible, las cosas. Pero como tú dijiste ahí en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya.
porque tu voluntad es perfecta. Me entrego a ti, Señor. Te doy gracias, Dios Padre, por darme esta oportunidad. Te lo suplico, recíbeme en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, esta es una prédica que tiene que ver con mi persona, que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con la muerte y que tiene que ver con la gloria de mi Señor Jesús. Tan glorioso, tan poderoso, que lloró por nosotros. Vamos a darle un motivo de alegría, ¿te parece? Vamos a buscarlo con más intención. Vamos a decirle, Señor, tú que estás sentado a la diestra del Padre, mírame, mírame, como un niño que quiere hacerle gracias a su Padre. Quiero mirar al Señor Jesús y decirle, mira, Señor, estoy arrepentido. Mira, Señor Jesús, mírame, Señor Jesús, mírame. Mis hermanos, los espero la semana que entra. Eh, Dios tiene muchas cosas que decirnos. Y hoy creo que este mensaje que hablaba de lo sucio habla de una gran esperanza. Puedes estar limpio, puedes ser sano, puedes ser perdonado si te arrepientes, si buscas de Él. Nos vemos la semana que entra. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Lo respeto mucho. Y si no fuera por Dios, les aseguro, no estaría aquí. De verdad, amo mucho a mi Señor. Perdónenme si a veces no lo muestro. Los quiero. Nos vemos la semana que entra. Bendiciones.